Ahora sí está grabando. Bueno, vamos a comenzar ahora sí nuestro entrenamiento. Ya oficialmente voy a compartir pantalla y están ustedes viendo donde dice empresarios de alto rendimiento y aquí dice objeciones, que es el tema del día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la primera diapositiva y primero vamos a identificar cómo es que nosotros estamos, cómo estamos en este negocio de Omnia, cómo nos estamos apalancando. Recordar que la palanca es un apoyo y aquí tenemos tres clases de inversionistas o de emprendedores. El primero es el inversionista solamente, el que pues ha invertido su dinero y pues no está haciendo nada más que teniendo o apalancándose en su propio dinero y evidentemente tiene un límite que es su propio dinero. Después tenemos a los inversionistas que son activos y que normalmente pues no están interesados en hacer grandes redes, fundamentalmente pues comentan con su familia o comentan con su grupo más cercano y con ello, bueno, ya tienen una oportunidad mayor porque no solamente son los ingresos y los recursos económicos que tienen, sino también se apalancan en el dinero de sus contactos. Y los networkers, los que pretendemos hacer grandes organizaciones y apalancarnos no solamente con el dinero de un grupo o de nuestros conocidos, sino aprender cómo apalancarnos y cómo hacer grandes redes de mercadeo para que tengamos el apoyo del dinero de inversionistas y emprendedores, de los que conocemos y sobre todo de aquellos que no conocemos. Así es de que es como están conformados estos tres grupos. Para ello, y fundamentalmente, tanto para los inversionistas como para los emprendedores y también para aquellos que vean este video y que tengan su propio negocio, evidentemente te va a servir. Aunque pues lo estoy haciendo en este momento específicamente para todos los emprendedores de Omnia, aquellos de nuestros amigos que son emprendedores y tienen un negocio, evidentemente que se aplican, son conocimientos universales que se aplican en todos los negocios. La primera parte, para desarrollar una organización y para tener un ingreso mayor, pues necesitamos desarrollar nuestras tres habilidades ya bien conocidas. La primera habilidad que debemos desarrollar es la de prospectar, presentar y cerrar. Entre esas tres grandes habilidades o esos tres grandes trabajos se encuentra pues el ingreso que nosotros queramos tener en todo este trabajo que estamos haciendo. Prospectar como la habilidad para identificar quién es el potencial socio en nuestro negocio o inversionista, después de que ya hemos identificado y que está enfrente de nosotros, presencial o online. Entonces, después debemos de desarrollar la habilidad para la presentación del plan de negocios. Y en la presentación del plan de negocios, bueno, tener la habilidad para cerrar. Así es a nivel muy grande, se ve muy fácil y esta parte esquemática de cómo se presentan nos hace ver en un nivel muy claro hacia dónde tenemos que ir. Para conseguir socios pues evidentemente como el tema del día de hoy precisamente es las objeciones, y las objeciones surgen cuando nosotros estamos ya haciendo la presentación del plan y antes de ello la parte de la prospección, bueno, pues están esas tres grandes áreas. En primer lugar, como lo están viendo, prospectar, y prospectar quiere decir encontrar el mejor socio para desarrollar nuestro negocio. Y esto lo vamos a hacer online o offline, quiere decir, esto lo podemos hacer tanto a través de la parte digital o presencial. Y en la parte digital, el famoso marketing digital, dirigirnos, no sé, a través del WhatsApp o a través de correo electrónico, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de campañas. Todo ello, todo el trabajo que hagamos, pues en Internet lo hacemos online, pero también una parte importante es la de fuera de línea o presencial. Pero independientemente, ya bien sea online u offline, una parte como siempre que tenemos que identificar es el perfil. No todos tienen el perfil para que puedan ser nuestros inversionistas o nuestros socios. Entre mejor identifiquemos quién cumple más con este perfil, pues será el resultado que nosotros vayamos teniendo. Cuando nosotros estamos ya en la segunda fase, que estamos hablando de las preguntas, y las preguntas, pues como una de las herramientas más importantes que tenemos en general en la vida, y particularmente en los negocios, debemos desarrollar la habilidad de preguntar. Y todo ello es
fundamentalmente para que en la exposición que nosotros tengamos, dirijamos nuestro mensaje a las necesidades y los deseos de la audiencia. No solamente es tomar un micrófono, hablar y dar la presentación, sino para que sea mucho más efectivo, pues evidentemente es muy importante que nosotros orientemos este mensaje hacia las necesidades y deseos de los participantes. Por ahí, si por favor ponen en pausa. Oh, ya salí. Sí, por ahí por favor pones en pausa, amigo Basilio, tu micrófono, pon silenciar, por favor. Creo que... No se oiga. Vamos a... No puede poner... No puede poner en silencio mi amigo Basilio. Es por ahí tachar el micrófono, por ahí, amigo Basilio, por favor. Bueno, vamos a tener que dejar de compartir. Les voy a pedir, por favor, que aprender cuando entramos a las reuniones a poner en pausa, que es muy sencillo, solamente movemos el cursor dentro de la pantalla y tachamos el micrófono. De otra manera, todo lo que esté en la sala, pues se va a interrumpir y bueno, pues se genera un distractor, que sé que no lo hacen a propósito, simplemente es no saber cómo. Y bueno, paulatinamente vamos a ir aprendiendo estas herramientas que son muy, muy simples. Vamos nuevamente a compartir pantalla. Comparto pantalla con ustedes y nos vamos a donde nos habíamos quedado, es precisamente en la parte de la importancia de las preguntas para orientar necesidades y deseos. Y cuando nosotros hemos orientado y cuando estamos en el proceso del cierre, bueno, pues es la respuesta. Y ahí es donde entran las famosas objeciones y después de las objeciones, pues las soluciones. A nivel muy general, estamos hablando de cuáles serían los pasos para comenzar a desarrollar una organización a través de los básicos de hacer la prospección, de hacer la presentación del negocio y del cierre del negocio. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está la parte del cierre. Y bueno, entonces vamos en principio a identificar cuando menos cuáles son las herramientas básicas para que esto pueda funcionar. Necesitamos nosotros tener y desarrollar en nuestra propia personalidad los básicos. Como un básico muy importante es la autoestima, porque tú sabes que la autoestima es amarse, quererse, respetarse, valorarse, y ello nos va a dar seguridad y satisfacción, y es lo que necesitamos en el negocio. La otra parte que es súper importante es la disciplina, y en este caso ya no hablaría de la disciplina, como lo he hecho en diferentes momentos con ustedes, sino de la autodisciplina, como la capacidad de autoimponernos aquellas normas que son indispensables para poder tener éxito en el negocio. Regularmente, quienes estamos haciendo emprendimientos, pues tenemos todo el tiempo para desarrollarlo y pues depende directamente de nosotros el que nuestro trabajo pues sea un trabajo efectivo y no solamente de horas, sino de efectividad. Y para ello, pues ponernos normas de puntualidad, ponernos normas del tiempo de trabajo que vamos a hacer todo el tiempo, ponernos metas, ponernos objetivos, todo ello es parte de la disciplina que es básica para tener ganancias que sean muy importantes. Y finalmente el pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo, como la sabida ya o la consabida actitud mental positiva, que es la postura o la posición que tenemos nosotros ante los hechos que nos están sucediendo. Y todo ello, bueno, pues va a determinar si nosotros vamos a tener éxito o no. Uno de mis maestros, Deepak Chopra, que seguramente lo conocen algunos de ustedes o muchos de ustedes, el maestro Deepak Chopra dice que tú eres o tú te conviertes hacia donde va tu atención. Si tu atención va a la enfermedad, pues vas a ser enfermo. Si tu atención va a la salud, vas a ser sano.
Si tu atención va a desarrollar tu negocio, pues vas a tener éxito en tu negocio. Pero si tu atención no va ahí, y vamos a hablar ahora fundamentalmente en los negocios, porque esta capacitación es orientada a los negocios, pues sería la pregunta hacia dónde va la atención en lo que se refiere a tu negocio. Y eso es básico, pues para que todas estas herramientas que te doy, que son las objeciones, pues puedan servirte. Algo que tendríamos cada uno de nosotros de hacer una evaluación o un análisis personal, un análisis interno es a dónde va nuestra atención o cuál es la calidad de la atención que nosotros tenemos en nuestro negocio. Y bueno, como primer punto, decirles, déjame checar si todavía por aquí hay algún... Aquí estamos ya tachando los micrófonos que estaban por ahí pendientes. Bueno, aquí en la parte ahora ya mental, enfocarnos fundamentalmente en la parte del éxito a las soluciones, independientemente cuál sea el reto que nosotros tengamos para desarrollar el negocio, pues necesitamos que mentalmente estemos orientados a las soluciones, aceptar los resultados que tenemos, y en ese sentido, bueno, siempre hay una píldora difícil de tragar que dice que nosotros somos 100% responsables de los resultados que tenemos. ¿Te das cuenta? 100% responsables de los resultados que nosotros tenemos. Y después de ello, bueno, pues es una parte muy importante la acción. Tenemos que actuar después de que hemos identificado cuáles son las debilidades que tenemos. Bueno, necesitamos la parte de la actuación para comenzar a desarrollar nuestro negocio. En contraposición, cuando nosotros no tenemos éxito, es porque nuestra actitud no está en la solución, sino está en el problema. Y el enfoque siempre estamos viendo el problema, pero no vemos la solución. Y ya sabes, aquella frase muy famosa que dice, pues que va en relación directamente, si tú eres parte de la solución o eres parte del problema, los resultados que vayamos a tener. Otra parte, en lugar de aceptar los resultados directamente con responsabilidad, al 100% de lo que nos sucede, de lo que nos pasa y de lo que tenemos, justificamos los resultados que tenemos y normalmente pues aquí hay unas conductas que son sumamente nocivas, como es culpar a los demás o criticar o simplemente no hacerse cargo o responsable de los resultados que estamos teniendo, y una palabra rara que se llama procrastinar, y lo que quiere decir no es otra cosa más que posponer, y no actuamos, no decidimos directamente sobre el problema, sino vamos postergando y dejándolo para mañana y para después, porque simplemente no queremos enfrentar algo que nos disgusta, que nos molesta, o que subyace profundamente dentro de nosotros el miedo, el temor que tenemos para enfrentarnos a un mercado o enfrentarnos en general a la vida. Todo ello, pues, tiene como un ingrediente muy importante el tiempo que tú pongas en trabajar. El éxito, estoy aquí transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, y bueno, emulando a Emiliano Zapata, que decía que la tierra es de quien la trabaja, pues diríamos que el éxito es de quien lo trabaja, es decir, el trabajo, el esfuerzo, las horas, es el ingrediente pues más importante. No conozco a una mujer o a un hombre de éxito que no trabajen arduamente y que no se enfoquen en conseguir sus objetivos. Así es de que siempre les pido que vayan aumentando las horas que le dediquen a su negocio, y que esas horas, cuando son bien orientadas, pues van a tener un éxito muy importante. En la medida en la que nosotros vayamos fortaleciéndonos interiormente como inversionistas, como networkers, como líderes, pues tendremos la fuerza interior suficiente para comenzar ahora sí a desarrollar las herramientas que nosotros vamos a necesitar en lo que se refiere a las objeciones. Y en las objeciones vamos a ir viendo paso por paso lo que son las objeciones. En principio, como punto número 1, como están viendo, vamos a identificar la definición. La pregunta para ustedes es, ¿qué es una objeción? O sea, la pregunta para ti que me estás escuchando es que me digas, ¿qué es una objeción? Y bueno, técnicamente una objeción es una barrera en la negociación que puede convertirse en una oportunidad de cierre del negocio siempre y cuando tú conozcas las soluciones a las objeciones y actúes sobre de ellas. Esa sería la definición.
El segundo paso, el segundo punto es decirte que pues no hay ningún cierre de negocios sin que exista una objeción. Todos los cierres de negocio tienen que ver con las objeciones. Si hay objeciones, ponte muy contento, ponte muy feliz porque vas en una muy buena ruta, porque todos los negocios tienen objeciones. Punto número 3, la objeción es interés de parte de nuestro prospecto. Si nuestro prospecto, nuestro potencial socio está interesado, va a ponernos objeciones. Si no está interesado, ten la seguridad que no te va a preguntar ni te va a objetar absolutamente nada. Y punto número 4, las objeciones al final de cuentas, y me gustó mucho esta conclusión a la que llegué, en el sentido de que una objeción es una señal, y como una señal hay que aprender a saber leer para que nos conduzca al cierre del negocio. Si nosotros sabemos las señales y sabemos cómo interpretarlas, pues entonces nos va a conducir al cierre del negocio. También me gustó mucho esta diapositiva que les puse, porque todos tenemos una objeción que es una especie como de resistencia, y lo que estás viendo allí pues es una resistencia del lado izquierdo y del lado derecho, en la posición clásica del vendedor y del comprador. Nosotros como potenciales compradores siempre ponemos una resistencia ante lo que significa desprendernos de nuestro dinero. Es un reflejo natural del que nosotros pues no queremos tan fácilmente desprendernos de nuestro dinero, pues simplemente porque eso significa un riesgo y porque en experiencias pasadas todos nosotros hemos sufrido siempre el haber hecho un negocio en el que al final de cuentas nos timaron, o fue un negocio, fue un fraude, o nos retrasaron el pago, o no cumplieron con lo que prometieron, o el producto que compramos era un producto de pésima calidad, no quisieron hacerse cargo de la garantía, o fue un producto que compramos excesivamente caro. Todas esas experiencias que hemos tenido como compradores, y como compradores todos, sin excepción, hemos tenido experiencias muy desagradables, igual hemos tenido experiencias agradables, pero el ser humano la neurociencia nos dice que en primer lugar el cerebro y el sistema nervioso central van a responder ante aquel estímulo que haya causado dolor al individuo. Y cuando estas experiencias nos ha causado dolor, de inmediato como una alarma se prende para que instintivamente tengamos esa resistencia antes inclusive de escuchar. En la medida en la que el que está proponiendo el negocio, lo puse como vendedor para que pueda ser didácticamente más simple comprender la posición que tenemos, en la medida en la que nosotros estamos proponiendo un negocio, sepamos cómo vencer esa resistencia, es en la medida en la que nosotros vamos a tener un cierre de los negocios o no vamos a tener ningún cierre de los negocios. Por ello es por lo que en ocasiones cuando leo algunos de los mensajes que ponen en los chats, me doy cuenta pues que nos hace falta urgentemente una capacitación de objeciones, porque me doy cuenta que no saben cómo vencer esta resistencia, me doy cuenta que no identifican estas señales o este camino, y lo que sucede es que estamos malgastando mucho tiempo. Eso es lo que pasa cuando nosotros no sabemos cómo poder salir adelante con las objeciones, porque pues simplemente pues no tenemos esa habilidad, nunca lo hemos hecho o nunca nos han dado una capacitación o una instrucción. Y eso se traduce en una pérdida de tiempo enorme y en un desperdicio enorme de una gran cantidad de personas que les promovemos y que les estamos promocionando y decimos, mira que este negocio, que checa, que ve, les decimos todas las fortalezas que tenemos en Omnia y sin embargo la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, porque de entrada ni siquiera comprendemos que hay estas resistencias que son naturales y que nunca nos capacitamos para ello. Y estos son los entrenamientos y las capacitaciones básicas, porque no importa que tú seas un muy buen técnico en lo que tú hagas, que tecnológicamente tú vayas muy avanzado. No importa si tú eres un joven que naciste con USB y con chip y con microchip y todo ello. Si al final de cuentas nosotros no comprendemos cuáles son los elementos básicos de una negociación, pues simplemente los resultados van a ser de no. Bueno, entonces ahora que ya los estamos viendo y estamos viendo la importancia, vamos a comenzar
con esta diapositiva en esta ley que dice la ley de 6. Y en esa ley de 6 dice, nunca se plantean más de 6 categorías de objeciones. Si te das cuenta, todas las personas que te dicen que no, si lo pusiéramos por categorías, pues son prácticamente las mismas, por desconfianza, por dinero, por no comprender la nueva economía digital. No sé por qué te han dicho que no, o no sé ni siquiera si has identificado por qué te dijeron que no. Porque cuando empezamos en los negocios, pensamos que hacer negocios solamente es copiar y pegar, y cuando nos preguntan algo simplemente es responder y buscar la información, y hasta ahí nos quedamos. Y eso no es así. Así es de que, como un ejercicio, vamos a dejar un minuto para que tú identifiques la objeción. Yo te digo que no son más de 6 categorías de objeciones, y entonces en este ejercicio que vamos a hacer juntos, en la parte de abajo dice, podemos asociar a cualquier prospecto calificado que le demos el plan de negocio siempre y cuando no nos diga qué. Entonces aquí, pues, vamos por favor, lea nuevamente aquí la frase y escriban ustedes o piensen en las objeciones, y si ya tuvieran resueltas todas las objeciones, dime cuál es la objeción que no está resuelta. Entonces, dice abajo, podemos asociar a cualquier prospecto calificado. Aquí ya no vale el prospecto no era calificado, que no tenía dinero, que estaba en una situación muy difícil económica, etcétera, etcétera. Aquí ya es un prospecto calificado y ya le estamos dando el plan de negocio y solamente tenemos una posibilidad que nos diga que no. ¿Cuál es? Siempre y cuando no nos diga que. Por ahí, Elizabeth, si pones por favor tu micrófono en silencio, te agradeceremos. Vamos a ver, aquí ya nos dice en el chat. Gracias, Elizabeth. A ver, déjame, pues, no puede. Déjame silenciar, Elizabeth. Ok. Ya silenciamos, Elizabeth. Y ahora vamos a quitar. ¿Ahora? No, Elizabeth. Ya te había silenciado, permíteme un segundo. Ok, ya silenciamos ahora sí, Elizabeth. Y nos regresamos. Ahí nos quedamos. Entonces, a ver, retomamos nuevamente. Retomamos la pregunta. Hablábamos de las objeciones y decimos que las objeciones prácticamente son las mismas para poder avanzar en esto, en esta diapositiva. Y después, donde nos quedamos es, a ver, vamos a hacer un ejercicio para ver si es cierto o no. Podemos asociar a cualquier prospecto calificado que le demos el plan de negocio siempre y cuando no nos diga qué, para encontrar una nueva objeción. Este es un ejercicio para encontrar una nueva objeción. Dice, nos diga que no tiene dinero. Se supone que esa objeción ya la tenemos. Otra diferente que no sea el dinero, otra diferente que no sea la confianza, otra objeción que sea el desconocimiento de la tecnología digital, otra objeción diferente. Y entonces en la experiencia que vamos teniendo, nos vamos dando cuenta que efectivamente son las mismas objeciones. Y esto la verdad es que facilita muchísimo el que nosotros podamos desarrollar este negocio, porque si solucionamos las objeciones primarias, las objeciones que siempre nos dicen y entrenamos a nuestro equipo con esas objeciones, pues entonces realmente vamos a tener un éxito muy importante. Vamos a hacernos muy productivos. Y bueno, ahora aquí aparece Estelita y aparece José, los saludamos, y aquí aparecen precisamente porque una forma muy efectiva de comenzar a tener éxito en las presentaciones es tener credibilidad, y la credibilidad se logra fundamentalmente con los resultados, que pueden ser resultados propios o resultados de tus compañeros,
con testimonios propios o con tus testimonios de tus compañeros y con hechos de la compañía. Entonces aquí aparecen en primera parte nuestros upline, Estelita y José, y aparecen aquí en donde están las máquinas de Omnia, en la que sabemos que nosotros somos propietarios de los equipos, que tenemos decenas de miles de máquinas que están en este momento minando criptomonedas, y estos son hechos. Entonces, las objeciones siempre surgen precisamente de las dudas, y las dudas surgen de la falta de credibilidad, ya bien sea propia o ya bien sea de la empresa. Y por ello, la importancia de recopilar todos los materiales que nosotros recibimos a diario en el chat, recopilar, porque esas son las herramientas que vamos a tener cuando alguien dude de lo que nosotros estamos diciendo. No vamos a poner una ilustración sacada de Google, sino vamos a poner una fotografía o vamos a poner un video de tantas fotografías y videos que hemos estado teniendo para demostrar a las personas que Omnia es una empresa con tecnología de punta, una empresa millonaria, una empresa legal, una empresa transparente, una empresa que los directivos aparecen en Facebook. Y me gustaría ahí que vieran el video número 2 de la serie que hice, en la que se titula ¿Cómo encontrar la mejor empresa para desarrollar nuestro negocio? Así es de que es algo que les sugiero mucho que lo hagan, o que vean el video número 2. Permítame un segundito. Voy a hacer una pausa muy pequeñita. Estoy con ustedes. Permítame un segundito. Bueno, entonces, pues ya estoy aquí con ustedes. Estamos ya en la parte de cómo empezar a superar estas objeciones. Bueno, vamos ahora ya con algunas técnicas muy simples, muy sencillas, de cómo empezar a cambiar la objeción y cómo empezar a vencer esta resistencia de la que hablaba hace un momento. Y entonces aquí lo que dice la diapositiva es: cambia la interpretación de la objeción. Aquí ya entramos a la parte técnica. Cuando alguien te está diciendo o te está expresando algo, aquellos emprendedores, aquellos líderes que son muy creativos, lo que hacen es cambian la frase por una más profunda. Por ejemplo, Felipe hace un momento decía, es mucho dinero lo que hay que invertir. Ese es algo a veces común que nos dicen nuestros prospectos. Aquí nos digan que no tienen dinero, que no conocen sobre el Bitcoin. Ok. Bueno, entonces, retomando la objeción del dinero. Entonces, en esta primera técnica, que es una técnica switch, es decir, cambiar, cuando alguien te diga, es mucho dinero lo que hay que invertir, en la parte profunda, lo que él está queriendo decir o lo que ella está queriendo decir es, ¿cómo puedo justificar esa cantidad de dinero que voy a sacar para que me sienta con tranquilidad, para que me sienta segura, para que me sienta seguro? Entonces, esto es un ejercicio mental que hacemos para poder responder pues con más efectividad. Si alguien nos dice es que es mucho dinero, lo que realmente nos está diciendo es, dame justificantes, dime por qué y hazme sentir seguro, hazme sentir segura de que estoy tomando una buena decisión. ¿Se da cuenta? La mayor cantidad de las personas no te va a decir muy claramente, porque las personas son difíciles, es muy difícil que te diga siempre cómo se sienten. Entonces nosotros tenemos que ser creativos, y esta es una técnica muy sencilla que se usa desde hace mucho tiempo para ser creativos y tratar de ver
más allá del camino que te está señalando tu prospecto. Escuchar más allá de las palabras que te dicen, ir más a la profundidad y descubrir cuáles son esos resortes que están impidiendo que cierren el negocio o que aumenten inclusive su inversión. Bien, la otra parte importante es cuando alguien te haga una objeción, lo que necesitamos es elogiar. Elogiar la objeción como técnica es una técnica muy efectiva porque eso te relaja. Normalmente la mayoría de las personas ven las objeciones como en la definición en la primera parte. Les dije que técnicamente una objeción era una barrera en la negociación y a nadie nos gusta que nos pongan barreras en lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, en el momento en el que tú elogias una objeción, en ese momento te relajas y relajas el ambiente y relajas la negociación. Y entonces cuando alguien te haga una objeción, es una buena pregunta, qué bueno que me estás diciendo esto, qué bueno que lo estás preguntando. Es algo que muchas personas que han ingresado me lo han dicho. Y ¿sabes qué? Hemos tenido estas experiencias. Así es de que estas tres respuestas que te puse a nivel muy general, pues es para que hagas algo similar cuando alguien te haga una objeción. Dices, es una muy buena pregunta, me alegro que hayas mencionado esto, es que esto que estás señalando, esto que estás diciendo realmente es algo muy importante, permíteme decirte que, entonces estas son la parte de cómo aprovechamos las barreras a nuestro favor. Acuérdate de la definición de objeción. La objeción es una barrera en la negociación que se puede convertir en una oportunidad. ¿Cómo se va a convertir en una oportunidad? Bueno, pues conociendo todo esto. Otra parte muy importante en la negociación es escuchar atentamente. Así es de que aquí tenemos tres directrices que es cuando estés en la parte de la negociación, no oigas. La diferencia entre oír y escuchar, fundamentalmente, ¿qué es? La diferencia entre oír y escuchar, creo que ya lo estás diciendo ahora mismo, es la atención. Cuando esté hablando tu prospecto, por favor, pon atención. Una regla básica en estos días de tecnología es pon el vibrador en silencio, el teléfono en silencio, que esté vibrando, o definitivamente apágalo. Yo regularmente cuando entro a una negociación pongo en modo avión y ya no tengo ningún distractor, y más que un distractor me permite centrarme con toda mi atención hacia lo que está diciendo mi prospecto o mi socio. Pero si nosotros tenemos distractores como lo es el teléfono, aparte de que es una falta de educación, pues baja muchísimo la efectividad. Entonces, no oigas, escucha por favor con atención. Otra parte muy importante, a veces ya sabemos la respuesta, ya sabemos lo que sigue y hay que ponernos un freno porque a veces somos muy impacientes y no respondas hasta el final. Velo a los ojos, asiente y hasta que haya terminado su pregunta, hasta que haya terminado su comentario, responde. No interrumpas al prospecto. Esos son algunos tips que son básicos, que son claves, pero nuevamente estamos construyendo el camino, estamos construyendo un clima cordial para que al final nosotros podamos hacer un cierre. Identifica si lo que nos están diciendo es una objeción o una condición. Cuando hablamos de objeciones como barreras, también hablamos de condiciones como barreras. Y como les dije al principio, este negocio y en general todos los negocios, aunque te digan que es para todos, eso no es cierto, es un mito. Los negocios no son para todos. Tienen siempre los negocios pues un rango y perfiles. Por ejemplo, a veces las condiciones de las personas, para poner un ejemplo y darme más claro a entender, lo que decía hace un momento mi amigo Felipe, decía es que no tiene dinero, pero es posible que sí tenga dinero para comprar un paquete y para desarrollarse, pero vamos a suponer si estuviéramos hablando de una empresa y es una empresa que está quebrada, pues evidentemente no vas a ir en una empresa que esté en quiebra a ofrecer un producto o un servicio con crédito a 30, 60 o 90 días, porque sabes que tiene una condición de quiebra y no puede pagar. Igualmente, sabemos que tenemos paquetes muy económicos, pero muy económicos entre comillas,
porque el paquete más económico son 100 más la inscripción son $49. $149 no todas las personas lo tienen. Entonces, si la condición de la persona no tiene esa condición de $149, la pregunta es, ¿para qué lo ofreces? Lo único que vas a estar perdiendo es el tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene recursos económicos y en los negocios se necesita tiempo y dinero. Si nunca va a revisar su back office, si no tiene tiempo ni de 10 minutos ni de 15 minutos, no los afilies contigo, porque te van a preguntar todo el tiempo, vas a ser como su empleado del banco y nosotros somos socios, no somos empleados del banco. Entonces, esa es una condición también, una condición que no puse, que sería que no tienen absolutamente tiempo porque no tienen ningún interés. Entonces, hay que identificar cuáles son esas condiciones. Por ejemplo, en el otro que puse, que es muy obvio, es no tiene los conocimientos básicos. Y la pregunta sería, ¿qué se necesitan conocimientos básicos para una empresa como esta? Pues sí, porque este no es un banco y como te lo dije hace un momento, nadie es empleado en el que le digas, no se preocupe usted, señora Conchita, mire, yo le hablo por teléfono a su casa, yo le voy a manejar aquí su inversión, yo le voy a decir todo. Es decir, no puedes hacer el trabajo de todos, no porque seas egoísta, simplemente pues porque te ahogas tú mismo en el tiempo y te vuelves completamente ineficiente. Evidentemente, puedes enseñar y es tu deber enseñar. Estamos aprendiendo todos, aquí hay muy pocos expertos. Y pues creo que de los que estamos aquí, nadie calificamos, o no sé si aquí haya un super experto, pero yo cuando menos no califico para ello. Lo que sí califico es que sé que no sé, en PNL, ya sabemos que no sabemos, y eso hace que pues me esté esforzando pues para aprender lo que no sé. Entonces, si hay una persona que no sabe cómo, bueno, que no sabe, que no tiene ni un correo electrónico, que no tiene un teléfono inteligente, que no tiene WhatsApp, ¿para qué demonios vas a hacer negocios con esa persona si no tiene los conocimientos básicos? Si lo haces, ya sabes que tienes que estar con ella mucho, mucho tiempo o tener un sistema de ingreso a personas que no sepan absolutamente nada para que tomen sus sesiones de los básicos de cómo abrir una cuenta de correo electrónico, cómo tener un WhatsApp, cómo bajar documentos, cómo entrar a su oficina, paso por paso. Y a veces teniendo los conocimientos básicos se nos dificulta, imagínate cuando no es, simplemente es una condición que no va a poder desarrollar el negocio. Y el otro también estaba como una objeción, puede ser objeción o puede ser una condición. Hay personas que simplemente no tienen la visión digital, están peleados con la parte de la tecnología, aunque sea una realidad, nunca los vas a convencer que el Gmail es mucho mejor que el correo de Don Juanito, que todavía pega sus estampillas, y pues esto va a hacer que sea un mal perfil por la condición que tienen. Bien, otra parte muy importante de las objeciones es que hay que ser profesionales, hay que ser cortés, hay que ser humildes, no mostrarnos como que sabemos todo y no tener la mentalidad de competencia, sino hay un libro nuevo de Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, que yo les recomiendo mucho que lo lean, y que es precisamente cómo tenemos que adaptarnos en este mundo de tecnología, en este mundo en el que muchos estarán muriendo en el camino, porque las condiciones han cambiado, técnicamente han cambiado las condiciones de cómo se hacían negocios y cómo se hacen negocios actualmente. Y una de las mentalidades más nocivas que se tienen en los emprendedores es la mentalidad de competencia y decir, yo voy a ganar y tú vas a perder, o de que chillen en mi casa, que chillen en la tuya, que chillen en la tuya y no en la mía. Ese tipo de mentalidad tan mediocre que desafortunadamente todavía existe mucho en los negocios, hace que tú no puedas ser un profesional y que no puedas calificar para hacer una red de mercadeo, porque aquí es básico ayudar a las personas. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad de competencia por mentalidad de cooperación. Si nosotros cooperamos, tenemos la oportunidad de hacer el trabajo en equipo. Si nosotros no tenemos mentalidad de cooperación, no podemos hacerlo. En lugar de competir, tenemos que compartir. En el momento en el que compartamos nuestras experiencias, pues vamos a ser mucho mejores profesionales. Vamos ahora a algo, ya para finalizar. He identificado 7 de aquellas objeciones que son engañosas y que eso inhibe que nosotros
tengamos éxito en nuestras negociaciones. La primera objeción, que es una objeción, son socios o prospectos muy, muy difíciles, son los que tienen como que parecen como de la policía china, de los que tienen cara de jugadores de póker, que no expresan absolutamente ninguna emoción, no preguntan, no hablan, no dicen, bueno, parecen que son boliches o piedras que están ahí sentados enfrente de ti y no hacen absolutamente nada. No habla, no muestra su postura, no hace señales ni de entusiasmo, ni de enojo, ni de nada. Entonces, aquí hay objeciones que nos pueden engañar y son desafortunadamente muy comunes y la mayoría no sabemos qué hacer. Bueno, ante esto, necesitamos, como siempre, identificar qué es lo que lo mueve, cuál será el resorte que lo mueva, cuál será la necesidad, cuál será el deseo que tenga. Y para ello necesitamos hacer preguntas abiertas, es decir, preguntas en las que saquemos información. Una pregunta abierta es aquella en la que las personas nos dan información adicional. Las preguntas cerradas son aquellas en las que simplemente nos dicen sí o no. Es como una puerta. Digo las preguntas cerradas, aunque no llegamos y hoy no vamos a ver la parte de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Sí quiero que quede muy claro, cuando menos, que es una pregunta abierta. Una pregunta abierta es eso, abrir la puerta para que salga de su ronco pecho, que salga todo lo que la persona quiere. Y nosotros estar muy atentos, porque es oro molido lo que nos va a decir. Entonces, cuando hablo de preguntas abiertas, es hacer preguntas para que nos digan, nos den más información. Oiga, ¿qué le parece? ¿Qué opina usted de este mundo digital? ¿Qué opina usted de cómo se está devaluando el dinero? ¿Qué opina usted? Es decir, tenemos que hacer que hable y que dé una opinión. Bueno, para ello también, pues vamos a utilizar la programación neurolingüística, identificar qué nos está diciendo con su cuerpo, identificar si es kinestésico, si es analítico, si es visual y si es auditivo, y con ello darle más estímulos, pues para comenzar a abrir esa ostra y con ello, pues tener ya herramientas para llegar a la parte importante. Una persona te escucha cuando tiene interés en ello. Si no, de lo que estás hablando no tiene ningún interés, pues simplemente se va. A lo mejor se queda en el primer chiste o se queda en los primeros 3 o 4 minutos a criticar cómo está el evento y se va. O si está ahí es porque no tiene que hacer, pero se está viendo los mensajes, está chateando, está volteando, va al baño. Entonces, todo esto es algo que indica mucho. También ya está. Este es algo que nos indica mucho. Perdón, déjenme. Les voy a pedir mucho, por favor, cuando ingresen. Creo que hay que hacer un tutorial para que cuando ingresen pongan sus micrófonos en silenciadores, porque se nos va mucho la onda por estar silenciando. Y bueno, como estamos grabando, por ello es por lo que no paso la administración. Bueno, entonces, a ver, vamos a retomar. Estábamos hablando de que no muestra su postura. No sé, déjame. A ver si ahí estamos. Aquí está. Ahí estábamos hablando acerca de aquella persona que no nos muestra su postura y que, bueno, necesitamos identificar algo para que nosotros podamos saber cuáles son sus deseos, cuáles son sus motivaciones, y me quedé precisamente en que nadie te va a estar escuchando si lo que estás hablando no se refiere a él, no se refiere a ella, no se refiere a su condición, no se refiere a algo que desee o no se refiere a algo que necesite. Y que además eso que necesite, desea, su condición, sea algo que le suene como lógico, que le suene como algo que pueda alcanzarlo. Entonces, esos son los pasos que nosotros vamos a seguir. Tenemos objeciones engañosas número 2. Y en esas objeciones engañosas tenemos las excusas. Aquí en el argot de los negocios les ponemos como que nos echan borregos. En otros países, pues no se va a saber qué es eso de que nos echan borregos. En México, pues tampoco. A lo mejor estarás pensando en barbacoa, pero no vas a pensar en lo que realmente en el argot de los negocios significa, que es una excusa, es decir, es una objeción falsa. Las personas nos están dando objeciones falsas, no quieren comprar, pero tampoco nos quieren decir por qué. No quieren estar en nuestra organización, pero no nos dicen por qué, nos dicen otra cosa. Entonces, necesitamos nosotros ser muy hábiles para leer estas señales. Si te das cuenta, al principio de la presentación, yo te hablaba y te decía acerca
de las señales que son muy claras que nos dan las personas cuando comenzamos una negociación, y si sabemos cómo leerlas en lenguaje verbal y no verbal, pues entonces sabremos cuáles son ciertas y cuáles son falsas. Entonces, cuando son excusas y no son objeciones, la técnica que necesitamos hacer es asentir, es decir, tomar el control, sonreír, dar los beneficios y decir cuál es el valor agregado. ¿Para qué? Pues como lo decía hace un momento, para que se abra directamente ante pues una oportunidad de negocio que sabemos nosotros que es algo extraordinario. Y por ello hacemos ofertas que son irresistibles para descubrir cuáles son realmente las objeciones que tenga este tipo de prospecto. Vamos a la objeción engañosa número 3, aquellos prospectos que son irascibles, que son agresivos. Hay muchos prospectos que pues no saben nada de la parte de respeto. Y bueno, algunas consideraciones muy importantes. Voy a empezar de atrás para adelante. Nos han enseñado en las ventas y en los negocios en que el cliente siempre tiene la razón. Pues no, no es así. El cliente no tiene la razón. Nos han enseñado a decir que el cliente pues conoce sus necesidades y deseos, y en neurociencias también sabemos que no sabe el cliente tampoco ni siquiera qué es lo que quiere. Está condicionado por una serie de factores de mercadotecnia, está condicionado por factores biológicos, está condicionado psicológicamente por sus propias limitaciones, por sus propios miedos. Así es de que esos son dos grandes mitos que lo único que nos llevan es a ser poco efectivos. El cliente no tiene la razón. Prácticamente cuando está en esa posición, pues no tiene ninguna razón. Simplemente es, a veces, pues no puede desquitarse de sus propios traumas, y aquella persona que le ofrece un negocio entra a una postura de negociación sumamente agresiva. Entonces, en principio, no lo tomes personal, ten un equilibrio emocional, lleva y orienta la conversación muy tajante y muy claramente hacia dónde quieres llevar, y si es algo que le interese, bueno, pues seguramente va a ser más cordial. Y si no es así, pues rompe la negociación en ese momento y ya, es decir, no queremos nosotros socios ni estamos implorando que todo el mundo llegue. Si no hay posibilidad de un mínimo respeto, definitivamente no puedes hacer ningún tipo de negociación, no puedes tener a un socio que desde el comienzo no te respeta y que desde el comienzo se desquita contigo o te habla mal o no sé qué tenga, pero definitivamente no los recomiendo para que sean parte de tu selecto equipo de socios. Objeciones engañosas 4, nos faltan 3 solamente, y es solicitud de información. Y mira, no sé, cada que me recuerdo de lo que a veces nos ponen en el chat, pues somos con todo respeto, acuérdense que todo esto siempre con respeto, pero también muy claro, quiero que quede súper claro el mensaje, somos como Office Boy, no somos negociadores, somos como Office Boy. Mira, ve y pregunta esto, ve y identifica esto, y ahora vete por todo esto, y no tenemos ningún control de la negociación. Y si hay algo que tenemos que hacer nosotros en la negociación como profesionales es tener el control para orientar la negociación, para ceder en la organización, para llegar a un ganar-ganar en la negociación. Así es de que estas objeciones son engañosas, son solicitudes de información simplemente pues porque es o engañoso o simplemente porque lo único que quiere es información adicional, pero no le interesa el negocio. Así es de que cuando nos pidan información, elogia, ¿sabes qué? Me parece muy buena la pregunta que estás haciendo, te voy a dar la información, y después inmediatamente después pregunta si ya está listo, y siempre orientarlo o reorientarlo a lo que estamos proponiendo. Y lo que estamos proponiendo es que ingresen a un negocio como emprendedores o ingresen a un negocio como inversionistas. Que no se te olvide eso. Entonces, por favor, no te desvíes o que no te desvíen, y pregunta constantemente. ¿Y estás listo para pasar al siguiente nivel, que es, ya has visto ya las ventajas, los grandes beneficios que tienes como inversionista, los grandes beneficios que tienes como emprendedor? Muy bien. Y entonces cierra con preguntas, valga la redundancia, hay preguntas de cierre, y esas preguntas de cierre son las que vamos a analizar en una próxima capacitación, y vamos a hacer la propuesta. Preguntas de cierre, preguntas de alternativa, preguntas inducidas y propuesta, y otra vez preguntas de alternativa, preguntas de
que vayan orientadas a concluir la negociación. Objeciones engañosas número 5, acerca de expertos. Hay algunos que efectivamente son expertos en la materia y qué bueno que tengamos nosotros socios que sean expertos, y hay otros que son pseudo expertos y que están como jugando a la parte tecnológica y les gustan las maquinitas y no tienen ningún deseo, es decir, estamos desde antes calificando mal al prospecto. Entonces, aquí puse en una frase muy esotérica, hace el cambio de eléctrico a magnético. ¿Qué quiere decir? Que permite a ese experto, pues que efectivamente, pues que se exprese, y en el momento en el que una persona habla, está actuando energéticamente la parte eléctrica de su ser. En el momento en el que estás con una escucha activa, tú eres el magnético. Entonces permite que el experto, que el pseudoexperto, bueno, pues te diga cómo está la situación de los hashes, de los terahashes, de los diferentes tipos de robots y de todo lo que quiera extenderse. Tú solamente escucha. Y después, acuérdate que nuestro negocio no es técnico, toma el control del modelo del negocio que estás ofreciendo y orienta la plática a la inversión o a el emprendurismo. Es decir, casi lo mismo que en el punto anterior, tomar el control e ir orientando hacia lo que nos interesa. ¿Cuánto quieres invertir? ¿Qué es lo que te ha parecido el modelo de negocio? ¿Lo quieres hacer como un inversionista? ¿Lo quieres hacer como un emprendedor? Eso es donde tenemos nuestra especialidad, ese es nuestro fuerte, porque ahí están, pues, el valor agregado, ahí están las fortalezas que tenemos, y es la manera como nosotros no vamos a cerrar. No ir a un campo de juego con pseudo expertos o pseudo tecnológicos en el que dicen, no, mira, wow, este tipo sabe un montón. Sí, pero no es una academia de técnicos, ni tenemos ningún negocio, y no es una condición el que todos seamos súper técnicos y sepamos exactamente cómo se hace la transmisión entre un byte de información y otro byte de información, cómo llega a la cadena de blockchain. Es decir, es interesante y a los que les gusta puede ser apasionante, pero no se desvíen. Esa es una objeción engañosa. La sexta es, como mencioné al principio de la presentación, todos los seres humanos tenemos una resistencia ante la compra o ante un proyecto o un negocio nuevo. Todos. Si a eso le aunamos que estamos en una revolución digital y que estamos siendo pioneros de la revolución digital en el dinero, pues imagina, las resistencias van a ser todavía mayores. Y encontramos a muchas personas que están de uñas, o sea, tienen hasta miedo, dicen, no, sabes que ya no quiero ni que hables porque me pongo muy nervioso, porque sienten una amenaza que les vas a quitar su dinero o que les vas a quitar algo. Así es que una parte importante es relaja a las personas, tranquilo, el objetivo, no les queremos vender nada, no queremos convencer a nadie, al contrario, te voy a dar información muy valiosa. Si quieres ingresar, qué bueno, y si no quieres ingresar, yo te aseguro que te vas a llevar una información que va a ser muy útil para ti y que la puedes utilizar en el momento en el que tú lo quieras utilizar. Entonces hay que relajar a la persona desde el comienzo. Haz un ambiente agradable con todos. ¿Para qué? Para evitar esta resistencia. Si pones ante una resistencia, mayor resistencia, pues lo más probable es que no salga nada bueno de ahí. Bueno, ahí vamos a identificar, después de que ya relajamos, entonces ya preguntamos qué es lo que quieren. Y para saber qué es lo que quieren, pues pregunta, ¿qué opina usted? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta oportunidad? En fin, vamos a empezar a identificar cuáles son las necesidades que tienen, y bueno, en este caso, sabemos a nivel muy general, cuando son reuniones más grandes, pues sabemos que la necesidad de un inversionista es que su negocio esté en un lugar seguro, número 1, y número 2, que tenga ganancias y que las ganancias sean mayores. Seguridad y ganancia es lo que todos los inversionistas quieren. Así es de que orienta tu presentación a que es seguro y a que tienen ganancias. Y explícalo muy claro, sobre todo con aquellas personas que no son técnicas, que es la mayoría, porque si nosotros que estamos aquí, que se supone que somos expertos, pues estaremos en primaria todavía la mayoría, pues imagínate quien no lo sabe. Bien, y por el lado de los emprendedores, pues igual, ¿cuál es la necesidad que tiene un emprendedor
pues que sea una empresa confiable, que sea una empresa que tenga proyección, que sea una empresa que dé altas ganancias, que dé oportunidad de crecimiento, que dé capacitación como lo que estamos haciendo, que dé atención, que cuando le escribas a tu subline, pues te den una alternativa de solución, que estés en un chat. Todos ellos son valores agregados que afortunadamente nosotros tenemos en Omnia, particularmente en este equipo de José, primero las damas, de Estelita, de mi amigo José, en lo que hacemos nosotros en Omnia Internacional en el chat. Así es de que eso es lo que quiere un emprendedor. Entonces habla su propio lenguaje en programación neurolingüística. Eso es lo que hacemos siempre, empatar. Vamos empatando las emociones, las necesidades, los deseos, nos comunicamos entre seres humanos y generamos un ambiente en el que hay confianza, confíe, tengo fe, yo estoy seguro que me va a ir bien contigo. Lo hacemos a través de una relación de seres humanos en la que decimos, sí, fíjate que aquí me siento a gusto porque se están cumpliendo las expectativas que yo tengo de lo que debe ser un negocio y aquí me pueden ayudar. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer todos y en la medida en la que lo vayamos duplicando, pues vamos a tener realmente resultados mucho mejores. Y vamos a finalizar con las objeciones engañosas, la última que preparé para ustedes y que son objeciones de última hora. Entonces, son aquellas personas en las que ya están por decir, fíjate que se me olvidó, fíjate que mi tía Clotilde me dijo que pues están utilizando los bitcoins para las partes esas feas de los secuestros. ¿Qué sabes de eso? Oye, y me dijo mi primo que hay algo que se llama algo como de deep, quién sabe qué, como de algo que profundo, algo, como agujero negro, algo así en internet. ¿Qué me puedes decir de eso? Oye, fíjate que, entonces, no te dan chances, desesperante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues entonces, en esas objeciones, en estas objeciones de última hora, aparte de que vamos a decir exactamente lo mismo, vamos a hacer lo que dice en la parte de azul, fundamentalmente, ya que has dado necesidades y beneficios, ahí sí tienes que hacer el cierre de negocios con preguntas cerradas, es decir, ya no vayas tanto a preguntas abiertas porque hay personas que les dices, mi alma quiere en su casa aparte, les haces una pregunta y te sacan la biografía de su tatarabuelito, entonces haz preguntas cerradas. ¿Te parece entonces que este negocio realmente es extraordinario? ¿Qué te parece? Y te tiene que decir sí o no. Y después, preguntas de alternativa. Muy bien, entonces cerramos la negociación de minería o trading. Pues me gusta más la minería. ¿Empezamos con un paquete de 500 o de 1000? No, empezamos con un paquete de 100. Muy bien, a ver, dame tus datos. Hacer las cosas ya, tener las preguntas de cierre, que si les interesa, haremos una capacitación de preguntas de cierre y cómo cerrar, para que podamos nosotros, ante estos prospectos que son muy difíciles, sepamos cómo abordar y cómo enfrentar. Bueno, dejo de compartir la pantalla. Y pues ahora sí, abrimos el chat si tiene alguna pregunta o duda, para que me diga. Y bueno, ya son las 8 de la noche, 8:08, Capicúa. Hace una hora que empezamos nuestra capacitación, ya sabe que nuestras capacitaciones son de una hora para no aburrirte y pues decirte que pues en principio gracias por estar en este entrenamiento, en esta capacitación, se está grabando, vamos a quitar la grabación, detener la grabación